Buenas tardes, profe Jaime. En este caso, en este video, usted va a denotar la solución de un problema estadístico en el cual engloban todos los problemas que se estaban tocando en ese entonces en la clase, que eran las distribuciones, la normal, binomial, hipergeométrica y de Poisson. Entonces, en este caso ya le voy a empezar a mostrar el problema y paso a paso a solucionarlo. Bueno, en este caso tenemos este ejemplo en el cual nos trae un enunciado primeramente que es una empresa de tecnología que se está desarrollando un nuevo software y que necesita un equipo de testeadores para verificar la calidad de este producto. En este proceso de selección, estos testeadores tienen varias etapas. Son 4 etapas en la cual la primera es una selección inicial, donde la empresa recibe más que todo 100 aplicaciones de 100 personas y que desean ser parte de estos testeadores. Se dice que la probabilidad de que un candidato sea seleccionado en esta primera etapa es de un 40%. En este caso nos piden dos cosas. La primera es la probabilidad de que 45 personas exactamente sean seleccionadas en esta etapa inicial, y la segunda sería la probabilidad de que al menos 50 personas sean seleccionadas. Tenemos también una segunda etapa, la cual es la distribución de los errores. Se dice que durante estas pruebas los testeadores encuentran errores en el software y en promedio cada testeador encuentra 3 errores por día. Entonces nos piden otras dos cosas, que sería primero la probabilidad de que un tester encuentre exactamente 5 errores en un día, y la otra sería la probabilidad de que se encuentre menos de 2 errores. La tercera etapa sería la selección para el equipo final, donde se dice que después de las pruebas anteriores, la empresa selecciona a 10 personas de un grupo de 30 testeadores para este equipo final. Dentro de esos 30, 15 de ellos están considerados como altamente calificados. Entonces nos piden primeramente la probabilidad de que sean exactamente 7 de los seleccionados para el equipo final que sean altamente calificados. Y la segunda sería la probabilidad de que al menos 5 de los seleccionados sean altamente calificados. Por último, tenemos este cuarto punto, en el cual dice que es el rendimiento del software. Se dice que el equipo final realiza pruebas de rendimiento del software donde se mide el tiempo de respuesta en milisegundos. Se sabe que el tiempo de respuesta sigue una distribución normal con una media de 200 milisegundos y una desviación estándar de 10 milisegundos. Entonces aquí nos piden primeramente la probabilidad de que el tiempo de respuesta sea menor a 190 milisegundos, y por último la probabilidad de que el tiempo de respuesta esté entre 195 y 205 milisegundos. Entonces a continuación, ya paso por paso, le voy a mostrar cómo ir desarrollándolo. Listo, entonces en primera instancia teníamos de que la primera etapa es la selección, y aquí nos están diciendo que se va a hacer una selección de unos testeadores en un software y que cada uno o que cada candidato tiene lo que viene siendo dos posibles resultados. Obviamente en este caso sería o que lo seleccionen o de que no lo seleccionen. Entonces, en este caso, como es entre dos resultados o dos opciones, sí, posibles resultados, mejor dicho, vamos a utilizar lo que viene siendo la distribución normal. Y claramente vamos a escribir por acá la fórmula de la distribución normal, pues para calcular las probabilidades. Bueno, en este caso, como les había ya comentado, esta es una distribución binomial, ya que pues hay dos probabilidades entre el éxito o el fracaso en este caso, que es entre ser seleccionado o no ser seleccionado. Primero, de notar de que nuestra n van a ser la cantidad de las aplicaciones en el enunciado que nos decían, que en este caso decían que eran 100 personas que habían aplicado para esta vacante de testeador de software. También de notar que en el enunciado nos habían dicho de que la probabilidad de que un candidato sea seleccionado dentro de estas 100 personas o 100 aplicaciones era un 40%, lo cual aquí ya denotamos que de un 100%
sería un 40%, que es como dividirlo entre 100, el 100%, y quedaría 0,40, que en este caso, como es de que sea seleccionado, entonces sería el éxito. El éxito es el 40%. Y aquí tenemos lo que viene siendo la fórmula de la distribución binomial. En el enunciado tenemos otros dos sub preguntas. La primera era la probabilidad de que exactamente 45 personas fueran seleccionadas. Entonces, en este caso, en esta fórmula que tenemos aquí, la K vendría siendo esa probabilidad del éxito de que exactamente las 45 personas sean seleccionadas. Entonces, en este caso, en la fórmula, vamos a reemplazar aquí la K por el 45. Ya tenemos la P, que en este caso es 0,40, que es el 40% de que sí sean seleccionados. Tenemos nuestra N, que serían nuestras 100 aplicaciones, o el número total de los candidatos. Y ya con esto podemos ir reemplazándolo en la fórmula. Entonces, aquí vamos a ir escribiendo la solución. Sería la probabilidad de que X, como ya hemos comentado la K, fuera de 45, ¿sí? Igual, y esta parte ya tenemos que la N son 100 candidatos, entonces pondremos aquí 100. Y abajo la K, que ya hemos dicho que en el primer subpregunta, que era de que fueran exactamente 45 personas, lo cual quiere decir, cuando quiere decir exactamente 45 personas, quiere decir que sean esa cantidad, ni menos ni más. Entonces, ya en esta parte que pusimos, por eso está solamente el igual. Si hubiera sido la pregunta de que fueran menos o más de 45, ya se hubiera cambiado acá el símbolo. Pero en este caso, como es exactamente 45, pues aquí está el igual. Solo esa denotación. Aquí en la CAM habíamos dicho que era de 45. Cerramos aquí. Y luego acá nos dice que la probabilidad nuevamente, que en este caso era de 40%. ¿Sí? Acá nos dice que elevado a la K, sabemos que la K es 45. Y luego esta última parte, que sería la probabilidad del no éxito. En este caso, habíamos dicho que la probabilidad de que sí lo seleccionaran fuera del 40%, lo que quiere decir que el restante del 100% es que un 60% no va a ser probable de que no lo seleccione. Entonces aquí cerramos el paréntesis. Bueno, denotar acá que era como es porcentaje, entonces es 0, y bueno, se podría poner como para no simplificarlo así tan bruscamente, podríamos haber puesto 1 menos esta parte que es 0,40, y el resultado nos va a dar esto que tenemos aquí. Pero bueno, yo lo puse ya acá resuelto. Y luego n menos k, que es lo mismo. Yo también, pues como por saltar unos pasos, vamos a poner aquí ya el resultado de esta resta. Y así nos iría quedando lo que viene siendo la fórmula en la distribución binomial. Bueno, ya teniendo esta fórmula, pues ya es más sencillo, digamos, esta parte de hacerla o en la calculadora o hacerlo en el software que nos había dicho usted en la clase de funciones. Pero pues en este caso, si lo desarrollamos de una forma en la calculadora, un poco más manual, nos da lo que viene siendo que la respuesta sería esta, 0,04 y unos decimales, en los cuales, pues vamos a escribir acá la respuesta. Entonces decimos que si es igual a 45 exactamente, el resultado, pues, digamos aproximadamente puede ser de 0,0485. Entonces esta sería la respuesta de este primer
subtítulo o subtema. Entonces ya pues de notar de que nos han dicho que cuál era la probabilidad de que exactamente 45 personas fueran seleccionadas en este apartado, el cual nos daría una respuesta de, o sea, hay una probabilidad de 4,85% de que exactamente sean seleccionadas 45 personas. El segundo subtema nos hacían pregunta de que cuál era la probabilidad de que al menos 50 personas fueran seleccionadas en esta instancia. Entonces ya nos están dando de que la probabilidad quieren de que X sea igual o menor a 50 personas, porque nos está diciendo que al menos que sean 50. Ya obviamente aquí tenemos pues nuevamente la fórmula. Bueno, en este segundo subtema nos están diciendo que cuál es la probabilidad de que al menos 50 personas sean seleccionadas. Entonces en este caso ponemos exactamente la misma fórmula. Aquí de notar de que dice igual o menos, pues porque está diciendo que al menos sean 50, ¿sí? Personas seleccionadas. Entonces para esta parte se va a hacer lo que viene siendo una probabilidad complementaria. Se le va a restar a la probabilidad de las probabilidades de que sea desde 0 hasta 49 probabilidades de que escojan o sea, de 0 personas hasta las 49. Y para esto pues se utiliza esta función que viene siendo como acumulativa. Ya en el desarrollo quedaría de que la probabilidad de esto, de que al menos sean 50, sería de que fuera 1 menos esta probabilidad de que, como le había comentado, desde 0 al 49, el cual nos da 0,036. Entonces en este caso, igual que en el punto de arriba, si ya lo convertimos a porcentaje, entonces daría de que más o menos esta probabilidad de que fueran al menos 50 personas seleccionadas sería de 3,6%. Bueno, en el segundo punto nos están diciendo en el enunciado de que el software en la selección está presentando algunos errores. Como se está mencionando de que estos errores en el software pueden modelarse o evidenciarse como un evento raro, por lo tanto pues se puede deducir con esto de que va a seguir lo que viene siendo una distribución de Poisson. Entonces a continuación voy a escribir la fórmula y vamos a desarrollar enunciado por enunciado en este segundo apartado. Bueno, entonces como hemos dicho, pues una distribución de Poisson nos estaba diciendo que era 3 errores por día, lo cual se encontraban en el software, pero que en el primer enunciado o en el primer subtema nos decía de cuál era la probabilidad de que se encontraran exactamente 5 errores por día. Y en la segunda era de que cuál era la probabilidad de que fueran menos de 2 errores en un día. Entonces en este caso tenemos la fórmula de Poisson que nos indica de que la fórmula es un lambda elevado a la k por un exponencial a la menos lambda sobre lo que viene siendo k factorial, en donde el lambda va a ser 3, ya que pues es el promedio de los errores por el día, y k va a ser el número de errores. Entonces en este caso la k en el primer enunciado sería 5, ¿sí? Porque nos están pidiendo de que cuál es la probabilidad de que sean 5 errores exactamente. Como ya había comentado, el lambda es el promedio de los errores en el día, que va a ser 3. Y ya con esto pues tenemos la información necesaria para hacer el primer punto. Entonces en este caso vamos a ir escribiéndolo, sería P
de que x sea igual, porque era exactamente, entonces es igual solamente a 5, ¿sí? Y esto va a ser lambda, que es 3, elevado a la k habíamos dicho que era 5 errores, por el exponencial del menos lambda, que en este caso es menos 3, sobre el factorial de k, que habíamos comentado que era 5, entonces 5 factorial. Ya en este caso vamos a ir realizando esta operación en la calculadora. Entonces a poner el fraccionario. Vamos a decir que es elevado a la quinta por un exponencial, el cual habíamos comentado de que era elevado a la menos 3. Y era abajo el 5 factorial. Listo. Ya esto nos indica de que el resultado de esta operación va a ser más o menos, como nos ha dicho acá la calculadora, 0,1008. Sí, ya pues nosotros aquí en la calculadora lo multiplicamos por 100, pues vamos a tener ya de que la probabilidad en porcentaje va a ser de un 10,08. Bueno, en este segundo punto nos habían comentado de qué era la probabilidad de que se encontraran menos de 2 errores en un día. Entonces, para expresar esto en una fórmula, vamos a tener de que la probabilidad de que x sea menor a 2. Lo cual quiere decir que para esto, como es menor a 2, tenemos que encontrar la probabilidad de cuando x es 0 y cuando la probabilidad de que, perdón, aquí no era un paréntesis, era acá, de que x sea igual a 1. Ese es como parecido al punto anterior, solamente como este es 50, pues teníamos que haber hecho, como les había comentado, del 0 al 49 para hallar la probabilidad después de haber sumado todas esas probabilidades acumulativas. En este caso, como el valor es muy cortico, entonces pues aquí sí podemos rayarlo. Pues como para... El anterior punto era como para no demorarnos mucho, pero en este caso sí podemos ya demostrarlo. Entonces, como hemos comentado, primero era de que x fuera igual a 0, lo cual quiere decir de que la probabilidad de que esto sea 0 va a ser el lambda, que habíamos dicho que era 3, que es lo que es ya el promedio de los errores en el día, ¿sí? De que en este caso va a ser 0 por el exponencial del menos lambda, que sería menos 3, y abajo el factorial, en este caso pues va a ser 0 factorial. Vamos a dejarlo aquí y ya ahorita lo hacemos en la calculadora. El siguiente, que es el de 1, que va a ser esta misma fórmula, solo que le cambiamos estos dos valores, la 1 por el exponencial de menos 3 y 1 factorial. Listo. Entonces vamos a hacer esto aquí en la calculadora nuevamente. Entonces hemos tenido de que 3 elevado, en este caso es a la 0, el primero que vamos a hacer, por el exponencial de menos 3 y 0 factorial. Listo, vamos a darnos cuenta de que este es el resultado. El resultado aquí es 0,8, que esto viene siendo más o menos, casi podemos aproximarlo a un 5%. Uy, perdón que aquí... Bueno, sí, podemos decir que esto es un 5%. Para el siguiente, vamos a cambiarle aquí
el 0 por el 1 y abajito el factorial vamos a cambiárselo por el 1 y nos va a dar esta respuesta. Vamos acá, que sería 0,1494, que aproximado es 15%. Listo. Ya luego, pues para esta probabilidad total de como hemos hecho en el anterior, va a ser necesario la suma de lo que nos dio en 0 y lo que nos dio en 1. Entonces la probabilidad de que sea menor a 2 va a ser la suma de las probabilidades anteriores o acumulativas, que viene siendo 0, podemos sumarlo así o ya en el porcentaje, perdón. Vamos a primero hacerlo así. Entonces aquí decimos de que esto nos va a dar 0,1992, que aproximadamente pues va a ser el 20%, como la suma de estas dos. Se puede hacer de las dos formas. Entonces, en este caso la respuesta sería que esta probabilidad de que se encuentre menos de 2 errores en el día sería de un 20%. Bueno, en el tercer enunciado, como habíamos aquí comentado, dice que después de las pruebas anteriores, o sea, el segundo punto, la empresa va a seleccionar 10 personas de un grupo de 30. O sea, hace que ya está limitando, pues este grupo, ¿no?, de personas. Dice que va a seleccionar 10 de este grupo de 30 para un equipo final. Entre esos 30, pues 15 de ellos, se hace la mitad, va a ser altamente calificados. En este caso, vamos a utilizar la distribución hipergeométrica, pues porque se trata de seleccionar un grupo finito con una probabilidad diferente a lo que es su cualificación. Entonces, en este caso, ya vamos a escribir aquí la fórmula y vamos a empezar a realizarlo. Bueno, aquí como les había comentado, pues es una distribución hipergeométrica. El primer enunciado es de que sean exactamente 7 personas seleccionadas, que sean altamente calificadas de las 15 que se había hecho en el enunciado. Y en el segundo era que al menos de las personas seleccionadas, 5 de esas fueran altamente calificados, del grupo de los 15. En este caso la fórmula es la probabilidad, un fraccionario, y vamos a tener la combinación de K sobre, en este caso la K de acá arribita sería el número de personas que son altamente calificadas, y el número de abajo, o sea la K pequeña, va a ser el número seleccionado o que necesita que se le seleccione. Acá va a haber una combinación de nuevamente n, que va a ser la población, que sería el tamaño total del grupo, que son 30 personas, sobre la muestra que se tomó o el grupo finito que se tomó, que son de 10. El K, como ya hemos mencionado, pues va a ser las personas altamente calificadas, que son 15, y el de abajo va a ser el número de seleccionados que nos pida el subtema. Y finalmente acá abajo quedaría nuevamente así. Entonces vamos a ir desarrollando paso por paso. En este primer enunciado vamos a reemplazar en la fórmula los datos que nos da el problema. Entonces aquí decíamos de que teníamos esta K grande, que eran los altamente calificados, que eran 15, sobre el número que nos piden que sean altamente calificados, que son 7. Luego en esta combinación tenemos esta resta, que habíamos dicho que la población era de 30 personas o el grupo finito, y este que ya hemos comentado de que era 15, los que son 15 altamente calificados.
y en esta parte, en esta resta de abajo, tenemos el número de seleccionados, que en este caso son 10, la muestra son 10, y el número de seleccionados que no serían altamente calificados, que en este caso serían 3. Luego, por último sería la población nuevamente, que son de 30, o el subgrupo que nos dicen, y 10 que serían los seleccionados para este grupo final. Podemos hacer esto directamente en la calculadora o ir haciendo combinación por combinación para luego pues, realizar la fracción. En este caso vamos a irlo realizando. En este caso nos está dando un valor total, como pueden ver acá, de 0,0975 puede ser aproximadamente. Entonces esto nos va a dar de que el resultado va a ser 0,0974, que aproximadamente podría ser 9,75%, o podríamos aproximarlo a ya un 10%. Entonces este sería el resultado para esta primera parte. Ya luego, para esta segunda parte, nos dicen de que al menos 5 de estos sean altamente calificados. Quiere decir que la probabilidad es de que sean o 5 o menos de 5. ¿Sí? Entonces, como lo habíamos hecho anteriormente, esto va a ser la suma de las probabilidades desde 5 hasta 10. Entonces, pues se pueden calcular cada una de estas individualmente como hicimos en el anterior, y luego de esto pues sumarlas. En este caso, para simplificar un poco, ya teníamos los resultados. Entonces vamos a decir de que la probabilidad de que sea menor o igual a 5 va a ser igual a 0,834, que viene siendo aproximadamente 8,35%. Ya por último, en el último enunciado, que es el cuarto, de hecho aquí mismo nos está diciendo de que con el tiempo de respuesta y con la media y la desviación ya nos están diciendo que calculemos una distribución normal. Aunque si no nos lo dijeran, pues podríamos intuirlo un poco, ya que nos están diciendo que va a haber una variación en el tiempo. Y también pues que se pueden haber unas probabilidades que se van a ver afectadas o encontradas el resultado con la tabla Z. Entonces en este caso sería una distribución normal para que empecemos a realizar el enunciado. Bueno, en este caso ya tenemos de que era la distribución normal, como hemos comentado. En el ejercicio nos están diciendo que hay una media de 200 milisegundos y tenemos una desviación estándar de 10 milisegundos. En el primero nos pide que cuál es la probabilidad de que sea menor a 190 milisegundos, y la segunda de que la probabilidad sea entre 195 y 205 milisegundos. Bueno, en este caso, para realizar primero de que la probabilidad de que el tiempo sea menor a 190 milisegundos, entonces vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos aquí, que sería de que z es igual a este valor de interés menos la media sobre la desviación estándar. Entonces en este caso sería de que z va a ser igual a lo que nos interesa en este enunciado, que sería 190 milisegundos, menos la media, que son 200, sobre la desviación estándar, que viene siendo 10, ¿no? Esto va a ser igual, voy a hacerlo aquí en la calculadora,
Sería 190 menos 200 sobre 10. Esto nos da menos 1. Aquí tenemos el resultado que sería menos 1. Entonces en este caso vamos a buscar esta probabilidad de que z sea menor a menos 1 en la tabla z, nuestra tabla z, en el cual, si ustedes revisan la tabla z, vamos a buscarnos hasta el valor 1,0, ¿sí? Y en este caso, pues nos va a dar de que es 0,34134. Como queremos o nos está pidiendo el ejercicio de que es menos 1, o sea, los valores negativos, no positivos como en este caso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coger el valor que nos da la tabla y vamos a restarle la otra mitad de la gráfica, pues que en este caso sería, la gráfica sería esta, como este 0, valores allá positivos, perdón, acá negativos, y si nos da un valor por acá, pues como esto es simétrico, entonces le restamos el 0,5 para que quede en el lugar de los negativos. En este caso, esta resta nos va a quedar menos 0, entonces vamos a decirte que esta probabilidad de que z sea menor a menos 1 va a ser igual o aproximadamente a 0,1587, que es lo que nos dio en la calculadora. Que si llevamos esto a porcentaje, pues vendría siendo prácticamente un 16%. Ya para esta segunda parte, nos está diciendo de que esta probabilidad sea entre 195 y 205. Entonces vamos a tener dos zetas, por decirlo así. Z sub 1, que en este caso nos va a representar el primer valor, que es de 195, menos la media sobre el estándar, que sería 10. Esto nos va a dar un resultado. Y tenemos un subzeta 2, que va a ser 205 menos la media y estándar. En este caso vamos a realizarlo aquí en la calculadora. El primero, que es 195 menos 200 sobre 10, que en este caso nos da menos 0,5. Y en el otro, que era 205, nos va a dar valor pero positivo. Entonces, si buscamos ambas probabilidades, nos va a quedar de que la probabilidad de que la z sea entre menos 0,5, aquí ponemos z, y 0,5, entonces esta probabilidad va a haber una probabilidad de que sea menor a 0,5 menos la probabilidad de que z. Listo. Entonces ya en el momento en el que ya restamos estas dos probabilidades, nos va a dar de resultado aproximadamente 0,6915 menos y estos resultados pues se buscan en la tabla Z, claramente. Y el resultado de estas dos restas nos va a quedar 0,3830, que vendría siendo 38,30%. Entonces ya en este caso ya estaríamos dándole respuesta a todo el ejercicio que hemos propuesto inicialmente. Listo, profe, entonces el ejercicio espero que haya sido claro dentro de lo posible y muchas gracias por el tiempo para enviarlo.